una herramienta legal que ha demostrado su eficacia en impedir la conversión de bosques en la región oriental. Desde el 2004 a esta parte, en estos 9 años, la deforestación en la región oriental disminuyó entre 85 y 90% según los datos que tenemos. No impidió el avance en el ámbito de la producción de los commodities, por ejemplo. En estos últimos 9 años han crecido impresionantemente. Consideramos oportuno aprobar la versión que vino de diputados de la prórroga, de la extensión de esta ley hasta el 31 de diciembre del 2018. Muchas gracias, señor presidente. Para el senador Fernando Silva Facetti. Gracias, presidente. Algunas consideraciones. Ya la deforestación en el país se inició en el 1945 y se acentuó entre el periodo de 1960 al 2004 hasta la llegada de la ley. Teníamos un promedio, según las estadísticas, de más de 100.000 en el 2070, en el 1970, 212.000 hectáreas de deforestación, 289.000 en 1989, que fue parado a partir de esta ley en el año 2005, por ejemplo, se redujo ya a 20.000 hectáreas y posteriormente vino bajando en el año 2013 con la vigencia de la ley, todo, tuvimos más de casi 10.000 hectáreas de deforestación. Imaginémonos qué hubiera sido si no teníamos esta ley, ¿verdad? Esta ley, es importante destacar, deforestación cero, no es que impide el uso del bosque. El bosque puede ser usado, pero puede ser usado racionalmente, previo un estudio que habilite el uso racional y no se destruya el bosque, es decir, no se puede destruir para uso agrícola o ganadero. Esta ley también no va a recuperar nuestros bosques en 9 años de vigencia. Por supuesto, se requiere mucho más. Y es ahí donde quiero resaltar la conectividad de las leyes. Nosotros tenemos todavía pendiente, aparte de este gran paso que fue la deforestación cero en la región oriental, conservar nuestros bosques, y nos queda, por ejemplo, el reconocimiento de la SEAN como una entidad emisora de títulos valores, que está pendiente. Y está pendiente porque hoy en día conservar los bosques en estado natural es un esfuerzo y es un sacrificio, no es un negocio. Y en este país va a mejorar la situación de nuestros bosques cuando conservar los bosques sea un negocio. Comentaba el senador Zaguier de su reciente viaje a Costa Rica, en un país con 53.000 kilómetros cuadrados, el 23% corresponden a parques nacionales. Y de ese 23%, a través del turismo ecológico, le genera más de $1.000 millones en beneficios, en ganancias al país. No podemos llegar a eso, obviamente, por una cultura muy, muy avanzada en el tema ambiental, pero sí, si nos proveemos con las leyes conexas, con la aplicación de leyes ya aprobadas por este Parlamento, también la incorporación en el presupuesto de gasto de la nación de los certificados de servicios ambientales, para que se conviertan en títulos de valores garantizados por el Estado y que sirvan, por ejemplo, para deducir impuestos a la renta, que va a ser un instrumento muy válido. La determinación de obras y actividades que serán consideradas de alto impacto ambiental, que permita a los titulares de estos bonos poder ofrecer en el mercado, y que estas obras, como dice la ley, estén obligadas a comprar también, se restableciendo el daño que se puede hacer al medio ambiente. Acompañamos, señor presidente, la moción de la Comisión de Ecología, y tal como el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, recordando la importancia de que para una solución se requieren el todo, y este es solamente un paso importante. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Carlos Filisola. Sí, presidente. Este proyecto de ley, que es para actualizar, digamos, más que otra cosa, lo que venimos haciendo desde hace años, para darle vigencia por más tiempo, yo considero que es muy positivo y hay que destacar, porque lo venimos acompañando, en mi caso y de otros
colegas, lo venimos acompañando desde el principio. Esto se hizo en el año 2004. En el 2004, la deforestación cero, el proyecto de deforestación cero, siguió hasta el 2006. Luego del 2006 se prorrogó hasta el 2008. Y el resultado que siempre se tuvo con relación a esto, como ya se mencionó, fue positivo, a tal punto que en la región oriental de nuestro país, la deforestación tuvo se ha convertido por una serie de cuestiones. Una de esas cuestiones es el tema de los cultivos, el tipo de cultivo que se hace, que ustedes conocen, que debe ser, necesitan mucho sol, necesitan de que no hayan otros cultivos en las inmediaciones. En fin, el auge de ese tipo de cultivos, entre otras cosas, no es la única causa, hizo que se deforeste muchísimo, nuestros suelos se deforesten muchísimo. Esto es negativo porque muchas veces la gente se pregunta por qué hay tantos desastres naturales. O sea, ¿por qué cambia el clima? ¿Por qué ahora hay inundaciones con las lluvias, etcétera? Y bueno, una de las respuestas es esta, la deforestación, que todo esto produce, bueno, un tema, no vamos a entrar en detalle todo lo que significa la alteración del ecosistema y los desastres naturales que el hombre mismo produce al hacer cosas como estas. Entonces, presidente, quiero realzar el trabajo que hace tanto el sector público como el sector privado, porque hay organizaciones no gubernamentales que trabajan muy bien con este tema y son las que están permanentemente detrás nuestro acá, para que podamos nosotros poner al día, porque esto vence en cuanto al tema de la prórroga que se dio. Y entonces, concretamente, yo me adhiero a lo que ya había dicho el senador Vince, de hacer una prórroga del proyecto de deforestación cero, que lo controlan, lo implementan entre la SEAM, el Servicio Forestal Nacional, por 5 años. O sea, sería 5 años, a partir de ahora sería hasta, digamos, el 31 de diciembre del 2018. Eso es lo que se plantea concretamente, que ya lo había planteado de parte de la Comisión de Energía el senador Vince. Yo creo que este es uno de los proyectos más importantes que hoy estamos sancionando, si es que así se hace en esta Cámara, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Eduardo Peta. Sí, gracias, presidente. Simplemente para decir que estamos de acuerdo con la ampliación de este plazo, de este término, pero también instar un poco a las autoridades de control. Las mafias del rollo tráfico en Paraguay gozan de muy buena salud. Y lamentablemente están plenamente instaladas e identificadas en lugares donde operan inclusive, ¿no? Se siguen encontrando en bosques de protección o protegidos, tablones, las se han debilitadas, colisionando muchas veces en las cuestiones operativas con el Ministerio Público. Entonces también así como hoy aprobamos esto, tenemos que solicitar los informes correspondientes para ver cuál fue la proyección en este tiempo del beneficio de una postergación y la exhortación a las instituciones de control para que bajen los índices de deforestación, porque simplemente una declaración así de letra muerta o convertirlo, si no hay una acción de sanción, esto es una declaración lírica, ¿no? Tenemos que acompañar también en exigir a las autoridades el cumplimiento de las sanciones a los responsables de la deforestación, y vuelvo a decir, de mafias, porque en ese nivel tenemos que hablar de mafias que gozan de muy buena salud en materia de deforestación en nuestro país. Por lo cual, no solamente apruebo, sino que en su momento vamos a pedir las informaciones pertinentes en la lucha contra la deforestación. Gracias, señor senador. Entonces vamos a votación en general y en particular el presente proyecto. A consideración, suficiente mayoría aprobado, pasa al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día. Asunción, 28 de agosto de 2013, Honorable Cámara.
Nuestra Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de resolución por el que se solicita informe al Poder Ejecutivo, Instituto Forestal Nacional y a la Secretaría del Ambiente en relación al inventario de los bosques nativos en la región oriental, en observancia a lo establecido en la ley número 2524-04 de prohibición en la región oriental de las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques, presentado por el senador Arnoldo Vins. Tiene la palabra el proyectista, el señor senador Arnoldo Vins. Gracias, presidente. Justo en la línea de lo que acabamos de aprobar, la extensión por 5 años más, la ley del 2004 prevé que los organismos de control, la SEAM y específicamente el INFONA, en un lapso, como dice la ley original, de 2 años, presenten el inventario de los bosques del Paraguay. Hoy estamos a 9 años y no tenemos ningún inventario a la vista, ninguna institución. Razón por la cual pido que podamos hacer este pedido de informe en nombre de la Cámara para con ese inventario trabajar en la línea de lo que han dicho mis predecesores en la palabra en el punto anterior, en relación a trabajar mejor el tema de los certificados de servicios ambientales de la ley de servicios ambientales y también en los organismos de control en la deforestación que todavía sucede inclusive en las áreas protegidas o en los parques nacionales. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. A consideración, entonces, el proyecto de ley en general, a la vista de los señores senadores, suficiente mayoría aprobado, en particular, artículo primero, a la vista de los señores senadores, suficiente mayoría aprobado. Artículo segundo, a la vista de los señores senadores, suficiente mayoría aprobado. Artículo tercero, de forma, se remite al Poder Ejecutivo.